Bueno, esta semana les voy a hablar sobre mi experiencia releyendo la trilogía de Los Juegos del Hambre. Los leí por primera vez en el 2012 y ahora, 8 años después, decidí releerlos a raíz de el anuncio de la precuela que va a salir el mes que viene. Entonces empecé a releer estos libros uno al mes y ahora les quiero hablar de los aspectos positivos que encontré, de los aspectos negativos, un par de reflexiones acerca de cosas que me gustaría saber más y mi opinión sobre las películas. Así que vamos a empezar. No, esto no va a ser una reseña de la trilogía, no estoy acá para recomendarles y contarles de qué va y todo eso. Es una historia que yo ya doy por sentado que el mundo sabe de qué va y van a haber spoilers, así que sepan en dónde se están metiendo. Bueno, primero les quiero contar cómo yo llegué a esta historia. En el 2012 yo vi la primer película, no en cine, recuerdo que la vi en una repetición que estaban dando en un cine local, no estoy seguro de qué tan legal fue esa película que yo fui a ver, pero recuerdo que se hablaba mucho del tema y tal, y la película me gustó mucho, el concepto me pareció bastante perturbador y tal, y me enteré que estaba basada en una trilogía que había sido que todo el mundo ya la había leído menos yo. En el 2012 recién estaba empezando a leer por gusto, recién estaba empezando a leer. Corta, yo empecé a leer de grande, digamos, a los 18, 19 años, y bueno, recuerdo que también de manera ilegal me bajé el primer libro, me gustó, ya tenía la película fresca en la cabeza y bueno, quería saber de qué iban los otros dos libros. Para eso yo ya me los compré en físico a los tres y bueno, me leí los libros en menos de un mes, en un mes y medio quizás, y fue la primera vez que yo, digamos que formé parte de un fandom y era la primera vez que yo experimentaba una cosa así, para empezar también de que estaba, ¿no?, metiéndome en la literatura de a poco y todo eso. Fue un momento muy lindo de mi vida que yo lo atesoro, me gusta mucho esa época de mi vida, y estos libros tienen mucho que ver. Y a partir de ahí fui a ver las películas el día de su estreno y es más, recuerdo que cuando fui a ver Sin Sajo releí el libro antes de ir a ver la película porque este libro es mi favorito de los tres y bueno, así fue que yo llegué a esta serie. Bueno, empecemos hablando de los aspectos positivos que rescaté de esta trilogía después de releerla, ¿no? La primera, creo que la más importante, o la primera que se me vino a la cabeza, fue que es una trilogía que envejeció muy bien. Fue publicada en el 2008, 2009 y 2010, fueron saliendo un libro por año. Y más allá de ser libros que fueron publicados hace un poco más de 10 años, envejecieron muy bien. Los temas que aborda, los aborda de una manera bastante muy bien manejada, no hay aspectos problemáticos en ningún aspecto de la trama, no que yo haya podido ver hoy en día leyéndolo con un mindset de una persona que vive en el 2020. Eso me sorprendió muchísimo, pensé que quizás me iba a encontrar con algún aspecto extraño como, no sé, gordofobia, misoginia, algo de eso escondido y la verdad es que no, es una serie bastante, un poquito neutra, digamos, pero dentro de todo creo que envejeció bastante bien. Otra cosa que me di cuenta es que es una serie que actualmente sigue siendo muy popular. Yo pensé que a esta altura hablar de los Juegos del Hambre sería hablar como, no sé, de algo que ya todos vimos y leímos hasta el hartazgo y hasta el cansancio y que ya tipo ya nadie quiere hablar de esto, pero me di cuenta que desde que yo empecé a releer estos libros y empecé a publicar en Goodreads y en Instagram y en todos lados fotos y comentarios y tal, había mucha gente que respondía, se llenaban de me gusta en las publicaciones y me llegaban mensajes diciendo sí, yo también lo estoy releyendo y me sigue gustando y lo sigo leyendo y sigo viendo las pelis y fue algo que honestamente me sorprendió porque incluso yo lo había dejado allá archivado en el 2012 esta historia, si no fuera porque surgió esto de la precuela, era una serie que yo no la tenía presente en mi vida. Me di cuenta también de que es una historia que engancha mucho, que en el momento en el que empezás a leerla no podés parar.
y que sigue siendo interesante, más allá que, bueno, después de esta serie salieron muchas similares, no con este concepto ni nada por el estilo, pero sí distopías juveniles, ¿no? Y suelen ser elementos que también a esta altura ya estamos hartos de leer, pero volver a estos libros se siente cómodo, se siente cálido, se siente como volver a una historia que te gusta y que tiene un poco de retorcido, ¿no? Si nos vamos al de qué va esta historia, es como gente muriendo en una arena, pero es horrible, ¿no? Pero se siente como volver a un lugar en el que fuiste feliz. O sea, esto no va progresando a medida que voy desarrollando, pero yo les juro que va por ahí. Otro aspecto que hace que esta serie sea tan adictiva es el hecho de que creo que no es lenta. Me di cuenta de que en el capítulo 1 del primer libro ya todo se va al carajo y a partir de ahí es un no parar de caer y es un no parar de leer. Y además tiene un recurso que me gusta mucho y que hace muchísimo tiempo que no encuentro en libros actuales. Y es esta cuestión de terminar todos los capítulos con una revelación muy importante o con un hecho impactante, como no un cliffhanger, pero sí un hecho muy importante y ahí corta el capítulo y a vos no te queda más opción que seguir leyendo el capítulo que sigue. Y eso es un recurso que, bueno, es un poco difícil, ¿no?, de lograr a veces y que a vos como lector te convenza y que te des cuenta de que lo están haciendo porque es un elemento importante de la trama y no para retenerte a propósito, que es algo muy distinto. Y hace muchísimo que no me encuentro con esa narrativa y me encantó encontrarme con eso de nuevo. Otra cosa que rescato es que siento que ninguno de estos tres libros está de más. Siento que ninguno está de relleno y siento que cada uno tiene su peso, su finalidad y su justificación en la historia y en la trilogía. Por ejemplo, el primer libro es puramente introductorio, te presentan el world building, los personajes, los juegos específicamente, y recién al final es como que, bueno, pasa algo que puede llegar a desencadenar la verdadera trama, por así decirlo, y que es acá en el segundo libro donde empieza a cocinarse el conflicto a partir de lo que pasa en ese primer libro, y acá es cuando ya todo se va al descajete. Es como que va progresivamente y uno no puede estar sin el otro. Porque me ha pasado de leer muchas sagas así juveniles donde vos te das cuenta que, por ejemplo, el segundo libro suele ser el más flojo, ese donde vos decís ese libro que tiene que estar porque tienen que ser tres, y acá no, me di cuenta de que cada uno es un eslabón muy importante en la historia, en general, en todo. También me di cuenta que adentro, ¿no?, de cada libro no encontré momentos de relleno pesados. Sí, puede que haya un par de partecitas que vos decís, bueno, no era tan necesario que esté, pero no te molesta que esté tampoco. Y hay algo que también tiene mucho que ver, es el hecho de que los tres son iguales, tienen la misma cantidad de páginas, entre 300 y 400, pero son engañosas porque la letra es grande y tienen mucho interlineado. Se leen enseguida y me gusta eso. También me gusta que el mundo, las reglas y toda la realidad de estos personajes de esta distopía te la van mostrando a medida que va progresando la trama, que no se detienen a explicártelo, sino que tratan de meterte a vos adentro de esa realidad sin darte información a cucharadas. Y bueno, de que el argumento me parece que está muy bien hecho, muy bien trabajado, que estuvo pensado desde el principio los tres libros, que hay cosas que se van cerrando en uno y en el otro y que no es una historia que pareciera que fue escrita sobre la marcha y después vemos qué va pasando en los otros libros. No, esto es como que estuvo todo muy planeado, ¿no? Bueno, hasta ahí con los aspectos positivos, ¿no? Y con los aspectos negativos me gustaría empezar con uno que quizás no tiene mucho que ver con la historia en sí, sino algo muy personal que a mí, por ejemplo, me molesta, que es a la hora de leer en español. Yo detesto, odio, no me gusta leer en español
historias que están narradas en primera persona y en tiempo presente. No sabría explicarme por qué, pero me parece extraño, me parece como muy ajeno. No, ese recurso no puedo, me molesta, me enerva. Sé que no tiene nada que ver con que la historia sea mala, buena. Son decisiones de los escritores, ¿no? Pero en español no sé por qué me choca. Pero bueno, es algo que inherente a la trama, ¿no? Pero bueno, ahora ya partiendo a los aspectos más reales, que yo creo que son negativos de esta historia, ¿no? Creo que son los personajes. Los personajes son como muy, no sé si acartonados, pero yo no veo o no siento que haya un desarrollo que sea del todo gratificante o importante. Siento que tiene muchos personajes, todos muy diversos, todos con su historia personal y tal, pero ninguno me llegó en el aspecto emocional. No tienen un desarrollo emocional creíble, creo yo. Siento que son personajes como muy, que están ahí, que van llevando la trama, que tienen su bagaje y todo eso, pero no tanto como para que vos conectes con ellos. La única que puedo decir que quizás me resulta más interesante o que me pareció que estuvo un poco mejor construida, ¿no? Fue Katniss. Bueno, porque seguimos la historia desde su punto de vista, y que es una chica muy tosca, muy osca, muy mal llevada, y que es algo muy propio de ella, y que ella se mantiene en esa postura de, bueno, loco, yo soy así. Para la causa necesitan que yo sea otra persona, pero me va a costar. Y me gusta que lo hayan hecho así, que no necesariamente te tenga que agradar, que tenga que caer bien, que sea un adolescente más. Y esto, lo de la personalidad de Katniss, me lleva a otro de los aspectos que poco me gustaron, que es el elemento este del triángulo amoroso, que yo no sé si está ahí por una cuestión de la editorial, porque era un boom en donde si vos no tenías un triángulo amoroso en una saga juvenil, no te publicaban, o qué sé yo. Dudo mucho que haya sido una cuestión de la autora, una decisión de ella. Es como que acá yo ya me pongo a especular, ¿no? Como si fuera que es mi amiga, pero por la naturaleza de la historia y de Katniss es como que le debía rechupar un huevo si se quedaba con Pita o con Gale, con los dos al mismo tiempo. Capaz no los quería ninguno de los dos, pero parecía como que estaba obligada a elegir a uno, y todo este rollo del triángulo durante los 3 libros fue como, bah, está bien, dale. Después, acá en el libro 2 hay algo que a mí me pareció raro, pongámosle. Cuando Katniss está en el Capitolio y empieza a relacionarse con el resto de los otros vencedores, y cada uno de estos vencedores empieza a actuar de una manera rara para con ella, como por ejemplo Finnick, que empieza como a chamullarla constantemente. Después este tipo del Capitolio que aparece y que le da un beso de la nada y ella queda sorprendida por lo que acaba de hacer el tipo. O después Joanna, que de la nada viene y se queda en bolas al frente de ellos, y que en teoría lo hacen porque ella es una chica muy inocente y es como que le están tomando el pelo. Raro, cuestionable, no sé, me pareció extraño. Y después acá en este tercer libro, algo que me pareció un poco difícil de seguir, ¿no? Es toda esta travesía de los rebeldes y del equipo de Katniss, del pelotón de ella, por las calles del Capitolio yendo a cazar a Snow. Me pareció muy enrevesada la narrativa. Era como que en un momento estaban acá, en un momento estaban allá. Las secuencias de acción estaban narradas de una forma muy, que te costaba seguirle el hilo a esas páginas en donde ellos están ahí entre los túneles y que buscando refugio, y que explotan cosas cerca de ellos, y es como un poco difícil de seguir, pero fuera de eso, todo bien. Y bueno, y después otra cosa que en realidad no sé si es una crítica a esta saga en particular, pero en las distopías y en este tipo de novelas juveniles, ¿no? Es un poco extraño, y dale con esa palabra, pero sí me parece raro que la edad de los personajes
a veces no coincida con la forma de pensar o con las cosas que tienen que hacer. O sea, Katniss tiene 17 años y está liderando una revolución y que quiere derrocar al sistema, ¿me entendés? A lo que voy, tiene 17 años. Está bien, está rodeada de adultos y todo lo que vos quieras, pero tiene 17 años y es como... creo que algo así requiere un poquito más de insight en el personaje, el contexto y que tenga, ¿no?, su crecimiento y que se vea obligada a rever cuestiones o que tenga cuestiones propias de la edad que en ningún momento se las menciona y qué sé yo, en ese sentido es algo muy de las trilogías o de las sagas juveniles tipo, sí, no importa, ellos tienen que liberar al mundo de una amenaza a alguien y tienen 15 años y es como... Pero bueno, creo que esos serían mis aspectos negativos, si se quiere. Al ser una saga que está contada en primera persona y en presente y solamente seguimos a Katniss y lo que ella sabe y lo que ella ve, tenemos toda una distopía, ¿no? Todo un mundo que vamos viendo y enterándonos a través de los ojos de ella y hay muchas cosas que a uno le queda, preguntas, dudas, ganas de saber otras cosas. Por ejemplo, a mí, yo siempre fantaseé con que eventualmente salga, por ejemplo, un libro con historias cortas de los distintos distritos, de un personaje de cada distrito que cuente cómo se vivía ahí, cómo se vivían los juegos, de qué trabajaban, cómo era la gente, qué sé yo, es algo que a mí me llamaba mucho la atención. O, por ejemplo, me hubiera gustado saber cómo vivían en el Distrito 12 los juegos de Katniss en el primer libro y después el vasallaje de los 25, cómo vivieron cómo terminan esos segundos juegos, a ver cómo reaccionó la gente ante eso, por ejemplo, me hubiera gustado saber más. Y también leí en muchos foros que hay mucha gente como que siempre tuvo ganas de saber más, por ejemplo, de Haymitch o de Finnick, que son como personajes muy queridos, por ejemplo. En cambio a mí, ¿saben de quién me hubiera gustado saber más? De la mamá de Katniss. Esa mujer ni siquiera tiene nombre, en los libros es mamá y en las películas es una señora rubia que está al lado de Katniss y al lado de Prim. Y yo creo que si juntamos todos los momentos de la película en que esa mujer aparece, por no decir que habla, no sé si tenemos 5 minutos. Y es un personaje del que poco sabemos que no se lleva bien con Katniss, porque desde que fallece su padre, ella entra en una depresión muy importante y Katniss se tiene que hacer cargo de ella y de la hermana. Entonces tienen esta relación turbulenta, ¿no? Pero es hasta ahí todo lo que sabemos y a mí me gustaría saber cómo vivió esa mujer, ¿no? Para empezar, bueno, de que perdió su marido, después que tuvo que ver a su hija ir a la arena 2 veces y que después se le muere la otra hija, es como que me quedo con que es un personaje que está ahí porque tenía que estar y de verdad a mí me gustaría saber algo de ella. Ni siquiera hay escenas de ella conversando con Katniss de nada y es como... Yo siempre me inclino por la parte de la parte familiar de las historias, de las dinámicas con las familias y todo eso. Y acá no tenía eso y yo quería ver esa parte. Y así otro personaje también del que me gustaría saber más, por ejemplo, es de Effie. ¿Quién fue? ¿Cómo llega a estar en donde está, ¿no? De tener este lugar importante, ¿no? Donde prepara los tributos y todo eso. Y porque también sería un buen elemento por el que nos podríamos enterar de cómo es crecer en el Capitolio, por ejemplo, cómo se cría la gente ahí, cómo van las distintas formas de pensar que tienen, el mapeo mental de las cosas que creen que están bien, que están mal y todo eso. Me hubiera gustado, ¿no?, también conocer más de ella, porque también queda ahí en este personaje estrafalario, medio que vos no sabes si está loca o no, qué es lo que tiene, porque es muy excéntrica y todo eso, pero que no quede ahí en ese personaje caricaturesco. Me hubiera gustado conocer más de ella también. Y bueno, ahora hablemos de las películas. Recuerdo que la primera película yo la vi varias veces. Cuando la vi por primera vez no, después de leer el libro volví a verla y después la veía cada vez que podía, mientras esperaba que salga en llamas.
Ahora que la acabo de ver, muchos años después, me di cuenta que esa película no me gusta. Tiene... El director estaba ebrio cuando decidió elegir que la cámara en mano era un recurso genial para contar la historia. Me di cuenta de que eso fue lo que me molestó las 2 horas y media de película. No me gustó. No me gustó cómo estuvo dirigida. No sé. Y yo no es que sepa cuestiones de cine ni nada por el estilo, pero si vos tenés una cámara que va haciendo esto y te va mostrando una pared, una puerta, el ojo de Pita, y es como que a mí medio que me sacaba de onda. La segunda peli, En Llamas, esa es mi favorita. La vi muchísimas veces. La vi en cine. Fue la primera de la franquicia que vi en cine. Después hubo una época, me acuerdo, en que en Fox la pasaban a cada rato. Y cada vez que yo la encontraba, tipo, la dejaba ahí de fondo. Me gusta mucho. Me gusta cómo está adaptada. Creo que lo mejor que pudo hacer la franquicia fue haber cambiado de director y mantenerlo en la 2, la 3 y la 4. Francis Lawrence es el director, pero bueno, esta es mi favorita. No sé qué tiene, pero me gusta y cada vez que puedo la vuelvo a ver. Con respecto a Sin Sajo, parte 1 y parte 2, me pasó algo muy extraño. Recuerdo que fui a verla con toda la emoción con la que fui a ver las anteriores y es más, yo había releído el libro para ir a ver esta. Y recuerdo que para la parte 1 salí del cine un poquito indiferente. Es como que la vi, me enteré, me gustó, pero fue como que bueno, la vi. Y, y pasó, no me surgieron ganas de volver a verla después. Y cuando fui a ver la parte 2 salí del cine otra vez, así como, bueno, esto se terminó, la peli estuvo bien, bien. Y me fui a mi casa. Fue algo que me pasó, no sé por qué, y me di cuenta ahora cuando las vi por segunda vez, pues nunca más las volví a ver, me di cuenta que no hay nada malo con las películas. Creo que están muy bien dirigidas y son 2 películas que abarcan todo el tercer libro. Y creo que hay algo ahí en esta cuestión de mostrarme todo lo que pasa en el libro que de algún modo me parecía poco, como que no te engancha mucho. De todos modos me parecen 2 películas muy buenas porque está todo. Creo que no han dejado nada del tercer libro y es mi favorito. Pero tiene esta cuestión de que yo pensaba cómo lo estaría viendo otra persona desde afuera. ¿Se sentirá enganchada? ¿Le interesará lo que está pasando o se estará durmiendo acá al lado mío? Si tuviera que puntuar los libros, al primero le pondría 5 estrellas y al 2 y al 3 le pondría 4. Y si tuviera que puntuar las películas, a la primera le pondría un 3 de 5, a la 2 un 5 de 5 y a la parte 1 y 2 de Sin Sajo le pondría 4 estrellas a cada una. En definitiva, recomiendo esta serie, pero por supuesto a todo el mundo, a gente de todas las edades, creo que todo el mundo lo va a disfrutar. Tiene muchísimo que ver el factor nostalgia acá, en cómo lo viví en su momento y a cómo lo viví ahora, viendo de nuevo las pelis, leyendo de nuevo los libros. Era mitad historia, mitad nostalgia de yo recordando allá en el 2012. Tengo muchas ganas de leer la precuela. Cuando me enteré que iba sobre el presidente Snow quedé... Mira vos, no es un personaje que me hubiera llamado la atención saber más de su juventud y tal, pero sí me gustaba la idea de conocer algo desde adentro de la planificación de los juegos y de, bueno, muchos años atrás, saber cómo llega este tipo a donde estaba, ¿no? Es algo que siempre dimos por sentado, el presidente Snow estaba ahí, así que vamos a darle el voto de confianza a esta mujer y quiero creer que nos va a sorprender. Así que bueno, díganme acá en los comentarios si ya leyeron la saga, si no la leyeron, si les gusta, no les gusta, si están contentos con la idea de que salga una precuela o no. Los voy a estar leyendo y nos estamos viendo la semana que viene en otro video. Chao.